Bueno, entonces vamos a empezar el curso de físico-química con el tema de cinética de reacción. Entonces sería cinética química. Pero ¿qué es la cinética química? La cinética química nos dice que es el área de la química que se ocupa en el estudio de la velocidad o rapidez con la que ocurre una reacción química. Por lo regular, la palabra cinética se refiere a movimiento, pero en este caso la palabra cinética se refiere a la rapidez de reacción, que va a ser el cambio en la concentración de un reactivo o de un producto con respecto al tiempo. Entonces vamos a ver, en este caso cinética química es el área de la química que se ocupa del estudio de la rapidez con la que ocurre una reacción. Entonces nosotros vamos a ver que en este caso podemos utilizar, o bueno, en algunos libros utilizan rapidez o velocidad de manera indiferente. En este caso solamente vamos a utilizar rapidez, ¿sí? Y se refiere a el cambio de concentración de un reactivo, o de un producto con respecto al tiempo. Ajá. Entonces, por lo regular, nosotros vamos a tener una determinada reacción. Puede ser una reacción que puede ser representada de la siguiente manera: reactivos se van a convertir a productos. Ajá. En esta reacción los reactivos se consumen mientras se están formando los productos. Como resultado podemos seguir el proceso de una reacción y medir ya sea la disminución de estos reactivos o el aumento de estos productos, ¿sí? Vamos a ver una reacción más en específico, que sería la reacción A es igual a B. Ajá. En este caso A se está consumiendo y B está aumentando, o sea, B está apareciendo. En este caso tendríamos de esta manera, ¿sí? Y nosotros podríamos ver el progreso en una gráfica, ¿sí? Nosotros podríamos tener podríamos ver cómo va a estar disminuyendo. Bueno, aquí tendríamos concentración y aquí tendríamos tiempo, ¿sí? Para el compuesto A veríamos que como es un reactivo va a comenzar a disminuir la concentración con respecto al tiempo, pero en el caso de B, si partimos de 0 de concentración de B, vamos a ver cómo esta va a ir incrementando, ¿sí? ¿Cómo podemos expresar la rapidez con la que está cambiando la concentración con respecto al tiempo? Bueno, nosotros la vamos a hacer de manera discreta. Sería la rapidez la podemos determinar como el negativo del cambio de concentración de A con respecto al incremento con respecto al tiempo, ¿sí? Delta T. Delta T. Bueno, tarda un poco en este caso. Seleccionar otra vez esto. Ahí está. Creo pues. No.
Ya está. Con respecto al tiempo. Entonces, esta sería la rapidez. El cambio de concentración de A con respecto al tiempo. Y en este caso, como es un reactivo, va a llevar un signo negativo. ¿Sí? Porque nosotros vamos a ver que el cambio de concentración, vamos a tener una disminución en este cambio de concentración. En cambio, si nosotros quisiéramos calcular la rapidez con el producto, esto sería igual al cambio de concentración del compuesto B con respecto al incremento con respecto al tiempo. En este caso, como es un aumento, no hay necesidad de agregar el signo negativo, ¿sí? Porque está aumentando, es un producto, por lo tanto los productos no van a llevar este signo negativo, ¿sí? Entonces vamos a ver un incremento de concentración en los productos y una disminución de concentración con respecto a los reactivos. Aquí, por ejemplo, tenemos una reacción. En este caso, el bromuro molecular reacciona con el ácido fórmico para formar los siguientes compuestos. El bromo molecular por lo regular tiene un color rojizo, café. En todas las otras especies son incoloras, entonces el bromo es el que vamos a seguir en esta reacción. Vamos a ver cómo va a comenzar a disminuir con respecto al tiempo, dado que es un reactivo. Vamos a ver que este bromo su color va a comenzar a atenuarse, va a comenzar a disminuir hasta que todas las demás especies, como el ácido fórmico, el bromo, los iones, ¿sí? Y el dióxido de carbono, bueno, que se va a salir como gas, entonces vamos a ver que todos esos van a ser incoloros. Entonces, a final de cuentas, lo que vamos a ver en esta reacción con respecto al tiempo, esta va a ser, vamos a ver cómo avanza esta reacción solamente con respecto al tiempo. Vamos a ver que va a ir disminuyendo el color del bromo hasta llegar a una solución completamente incolora. Esta solución la podríamos medir utilizando un espectrofotómetro, ¿sí? Y hacer una curva de calibración, pero en este caso se podría también medir con una titulación. Entonces vamos a ver cómo calcularíamos la rapidez promedio. Entonces la rapidez promedio tendría que ser de la siguiente manera, ¿sí? Tendría que ser negativo porque estamos refiriéndonos a un reactivo. Sería el cambio de concentración del bromo bimolecular con respecto al tiempo. En este caso, esta ecuación va a ser igual a negativo, y si tenemos una tabla de concentraciones, les decía yo, podemos calcularlo por espectrofotometría UV o podemos calcularlo a través de titulaciones. Entonces deberíamos de tener una concentración inicial y una concentración final. Entonces el cambio de concentración va a ser igual a la concentración del bromo inicial menos la concentración del bromo, esta sería la final menos la inicial. Esta sería la final del bromo 2, esta sería la final menos la concentración del bromo inicial, siempre. Todo esto dividido entre del cambio de tiempo. Este sería el tiempo final menos el tiempo inicial. Entonces así podríamos calcular la rapidez promedio. Vamos a ver un ejemplo. En este caso vamos a calcular la rapidez promedio con dos concentraciones. Entonces rapidez promedio va a ser igual a
en este caso sería la concentración final. La concentración final va a ser igual a 0.0101 menos la concentración inicial, que es 0.0120. Si se dan cuenta, la concentración en este caso inicial es mayor que la concentración final para el caso de productos, para el caso de reactivos, ¿sí? La concentración inicial es mayor que la concentración final en el caso de reactivos. Y supongan que esto pasó en 50 segundos. Entonces esto sería dividido entre de 50 segundos nada más le voy a poner. Ajá. Entonces en este caso vamos a ver, tendríamos una rapidez de 0.0101 menos 120, perdón, dividido entre de 50. Entonces tendríamos una concentración negativa, pero como aquí está un signo negativo, entonces ya se volvería positivo. Entonces me faltó ponerle el signo negativo al inicio para que esta se vuelva positivo. Siempre las rapideces con las que vamos a estar trabajando van a ser positivas. Entonces esto sería igual a 0.340, 1, 2, 3, 4, 38. ¿Y qué unidades tenía? Por lo regular nosotros vamos a tener unidades de la concentración, van a ser molar, y el tiempo va a ser en segundos, entonces va a ser molar sobre segundo. ¿Sí? Entonces esto sería cómo se calcula con las concentraciones la rapidez, pero si se dan cuenta va a ser una rapidez promedio. Muchas veces nosotros lo que vamos a necesitar no es la rapidez promedio, sino una rapidez instantánea. Rapidez instantánea. ¿Por qué? Porque la rapidez promedio va a depender del intervalo que nosotros seleccionemos. Por ejemplo, aquí seleccionamos un intervalo de 50 segundos, pero puede ser que nosotros tengamos intervalos de 100, de 200, intervalos mucho más grandes o intervalos mucho más cortos, y así podríamos calcular la rapidez instantánea, que la rapidez instantánea sería en el momento preciso en el que la rapidez en el momento preciso que queramos. Por ejemplo, la rapidez a 50 segundos, la rapidez a 60 segundos, y en cambio aquí es un rango. Puede ser que el tiempo inicial sea 0 y el tiempo final sea 50. Entonces ahí no sería un promedio entre las dos. Diríamos que 0.00038 sería tanto para el tiempo igual a 0, tanto para el tiempo igual a 50 segundos. Pero sin embargo, la rapidez instantánea nos va a decir en el momento preciso, en el valor de la rapidez en el momento preciso, en el tiempo exacto. ¿Sí? Una analogía que dan en el libro es que, por ejemplo, nosotros podemos decir que la distancia entre dos lugares, por ejemplo, entre Oaxaca y México, pues, son 512 millas. ¿Sí? Si una persona tarda 11.4 horas de llegar a una ciudad a otra, ¿cuál sería la rapidez promedio? Entonces la rapidez promedio nosotros la podríamos calcular dividiendo el total de millas, que son 512, entre de 11.4 horas. ¿Sí? Podríamos dividirlo. Pero nosotros tendríamos un promedio, nosotros tendríamos un promedio total, que serían más o menos 44.9 millas por hora. ¿Sí? Si dividimos las 512 entre de 11.4, nosotros tendríamos una velocidad promedio de 44.912. ¿Sí? Pero esa sería una
una velocidad promedio. La velocidad instantánea sería, digamos, en la primera hora, no sé, viajó a 55 millas por hora durante las primeras 3 horas, luego en los 26 minutos viaja a una velocidad de 60 millas por hora, luego baja a una velocidad de 20, entonces ahí podemos ver cómo estuvo la velocidad en todo el tiempo. En promedio ya sabemos que fue de 44, pero puede ser que en unos lapsos fue mayor y en otros lapsos fue menor. Entonces esa sería la velocidad instantánea. Y la velocidad instantánea nosotros la vamos a calcular con una fórmula. Esa fórmula va a ser igual a, por ejemplo, en este caso sería que la rapidez va a ser igual a una constante, o bueno, va a ser aproximadamente, primero va a ser aproximadamente la concentración del bromo 2, ¿sí? Pero si ya queremos quitar esa constante de proporcionalidad, la rapidez instantánea va a ser igual a una constante multiplicada por la concentración del bromo bimolecular, ¿sí? Entonces ahí ya tendríamos qué unidades debe de tener la rapidez. Pues la rapidez en este caso siempre va a tener unidades de moles por segundo. La velocidad ya sabemos que tiene unas unidades de metros sobre segundo, ¿no? La rapidez en este caso vemos que es el cambio de concentración, va a tener unidades de molar sobre segundo, o muchas veces pueden ser mol sobre decímetro cúbico por segundo, porque esto sería molar, son moles sobre de litro, van a ser iguales a molar, entonces esto se va para arriba y esto se estaría dividiendo sobre segundos. Entonces si ya sabemos que la concentración va a tener unidades de moles, las unidades de K en este caso solamente van a ser 1 sobre segundo. ¿Para qué? Para que la rapidez tenga sus unidades correspondientes, que serían molar sobre segundo, ¿sí? Esto quedaría molar sobre segundo y molar sobre segundo. Siempre deben de ser que las ecuaciones tengan sus respectivas unidades, o sean dimensionalmente correctas. Bueno, entonces eso sería con respecto a la rapidez de reacción. Rapidez de reacción promedio, ya sabemos cómo la calculamos, va a depender del intervalo. Y la rapidez instantánea vamos a utilizar una constante de proporcionalidad que después vamos a ver que a final de cuentas ni siquiera es constante, ¿no? Porque va a cambiar con respecto a la temperatura, pero eso ya lo vamos a ver después.